Hola, buenos días. Este video va a complementar uno anterior respecto a los planes médicos. Quédate con nosotros. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista y el día de hoy vamos a conversar un tema que ya habíamos mencionado con un pequeño pinceleo la vez pasada, donde hablamos de los planes y problemas médicos. Hay que entender que esto es una parte de la historia clínica médica, siendo después de tener unos diagnósticos como sospecha o como ya confirmatorios, uno coloca los planes para poder en el fondo orientar el manejo y cualquier colega que pueda llegar a tener la ficha clínica posterior a nosotros o hacer un seguimiento pueda entender nuestra línea de pensamiento. Por eso es importante que los planes tengan siempre líneas de pensamiento y no solamente decir ecografía abdominal, examen de orina o lo que sea. Lo que nos permite es dar ideas, dar líneas, lineamientos para que el paciente pueda continuar su manejo, no indicaciones. Las indicaciones tienen su apartado posterior a los planes. Por eso, en el fondo, hay que dividir los planes y los problemas en sistemas. Y estos sistemas, en el fondo, van a estar dados con un orden en particular, siendo aquellos que están más afectados primero y aquellos que no tienen ningún problema, decir, sin conflicto. Porque es importante también mencionar que un problema no tiene conflicto en base a un sistema cardiológico, respiratorio, inmunológico, lo que sea. Porque si ustedes colocan que no hay conflicto, significa que pensaron en ello. Lo no escrito es lo no pensado. Por eso es súper importante, en el fondo, que sean claras con sus indicaciones, que tengan una línea de pensamiento sólida. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir directamente a los planes directamente. En primera instancia, siempre tienen que mencionar cómo se encuentra la hemodinamia del paciente, donde vamos a mencionar conceptos como la macrohemodinamia y la microhemodinamia, sabiendo que la microhemodinamia va a abarcar el conflicto perfusional del paciente, si el paciente se encuentra en shock o no. Dígase por laboratorio o por clínica, con un llene capilar, con un Motlin o un diferencial de temperatura, que nos va a permitir de forma clara orientar si el paciente se encuentra choqueado o no. Posterior a ello, hay que mencionar si el paciente cómo se encuentra la macrohemodinamia. Cuando hablo de macrohemodinamia, hablo de los signos vitales propios. O sea, cómo se encuentra la presión arterial, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, etc. Si requiere o no drogas vasoactivas. Y posteriormente mencionar como tercer punto, en el punto de vista hemodinámico, si es que requiere algún tipo de transfusión el paciente. En base a estos tres puntos, uno, si no tiene ningún problema, uno colocaría hemodinamia sin conflicto perfusional, sin requerimientos de droga vasoactiva, sin necesidad transfusional actual. Ahora, respecto a los próximos planes a tener en cuenta, con los sistemas que están comprometidos dependiendo la consulta del paciente. Si el paciente me llega con lo más frecuente hoy en día, con una pandemia que es una insuficiencia respiratoria secundaria a COVID, bueno, colocaré mi plan respiratorio como segunda opción. Cursando insuficiencia respiratoria aguda, tipo 1, tipo 2, secundario a un cuadro de COVID, por decir algo, con requerimientos de oxígeno a tanta cantidad, con tal frecuencia respiratoria, como para tener un basal y saber si mañana el paciente está peor o está mejor. Si el paciente requiere algún tipo de medida extra, aparte del oxígeno adicional, pudiese el paciente requerir algún tipo de ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Siendo esta última un tema que vamos a mencionar más adelante porque es una indicación más de UCI. Y tiene algunas cosas que hay que ir cambiando sobre el drive ventilatorio, entre otras cosas. Y claramente, si el paciente se encuentra con broncodilatador, se encuentra con patología obstructiva, si se requiere algún escáner o alguna radiografía que nos permita orientar cómo se encuentra el paciente, también mencionar los resultados, no solicitarlo en esa manera, o decir la línea de pensamiento que se solicitarán imágenes para poder complementar estudios. Por otro lado, en el fondo también menciono si el paciente va a requerir algún tipo de terapia del equipo anexo, estamos hablando de kinesioterapia, fonoaudiología, etc. Siguiendo la misma línea de pensamiento, hay que tener en el fondo el cuadro, el plan 3 en el fondo sería como cuadro infeccioso. En lo infeccioso uno tendría que mencionar en el fondo si es que hay algo que está afectando al paciente propiamente tal. Por ejemplo, la idea que yo le había planteado de una insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica por ejemplo, secundario a un cuadro de COVID, mencionar en el paciente que tiene paciente con COVID positivo con inicio de aislamiento por PCR de tal fecha. Cumpliría aislamiento, no sé si es inmunosuprimido o no, va dependiendo de las fechas,
pero eso es importante mencionarlo para saber en el fondo cuánto en el fondo son los aislamientos, qué tipo de aislamiento tiene, si es un aislamiento aéreo, es un aislamiento en gotitas, es un aislamiento de contacto, es un aislamiento mixto, es un aislamiento protector. Todos esos puntos hay que mencionarlos. Por lo demás, si el paciente no me llega con una patología COVID, que como poco a poco vemos que vamos saliendo un poco de esta pandemia, también hay que mencionar en el fondo que como está dicho que estamos en una pandemia, hay que, independiente si el paciente ingresa por patología COVID, vamos a tener que mencionar en el fondo se solicita PCR COVID que se encuentra pendiente al momento de la valoración. Por ejemplo, dado que todo paciente que ingresa a nivel intrahospitalario debería hacerse una PCR para saber en el fondo si es un COVID sintomático o asintomático de todas maneras. También habría que mencionar en el fondo si el paciente va a requerir algún tipo de terapia antibiótica. Muchas veces cuando el paciente ingresa se deja una terapia antibiótica empírica, sin una confirmación diagnóstica todavía, porque los cultivos todavía van a estar pendientes. Y uno lo menciona de esa manera, se inicia terapia empírica antibiótica a espera de resultados de cultivos. Eso también es importante mencionarlo, sobre todo en el ámbito infeccioso, no respiratorio, infeccioso. A nivel nefrológico, uno tendría que empezar a mencionar si el paciente cursa con algún tipo de falla renal aguda o no, o si estamos con una falla renal crónica reagudizada, pudiendo confirmarlo con imágenes previas del paciente o creatininas anteriores del paciente, que nos puedan tener una orientación de cómo es el basal propiamente tal. ¿Se mantiene bien? Si tiene algún trastorno hidroelectrolítico que haya que corregir o no. Hipernatremias, hiponatremias, hipercalemias, hipocalemias, hipocalcemias, hipercalcemias. Independiente de lo que sea, hay que mencionarlo propiamente tal para saber si el que hay paciente hay que dejarle algún tipo de carga o al contrario algún tipo de medida para bajar en el fondo el electrolito afectado. También es importante en el fondo la diuresis a nivel nefrológico para saber si está conservada o no está conservada, si existe hematuria, si existe en el fondo muestra de coágulos propiamente tal o si existe simplemente anuria en el paciente. Eso es importante mencionarlo para ir más adelante comparando la evolución del mismo. A nivel cardiológico es importante mencionar en el fondo cuál es el basal del paciente. Muchas veces los pacientes no van a ingresar por causa cardiológica y van a ingresar por otro motivo. Sin embargo, si es que fuese ese el motivo, hay que mencionar en el fondo cómo está el paciente, si requiere o no alguna medida de sostén, si requiere algún estudio extra, si el paciente está cursando con un infarto o no, cómo están los niveles de troponinas eventualmente para saber en el fondo cómo va a ir la curva. Si nuestra línea de pensamiento va a ser hacerle un estudio coronariográfico, por ejemplo, o ecocardiogramas para saber en el fondo cómo está la motilidad de la misma. Se pudiese hacer en distintas unidades, una UTI por ejemplo, una ecoscopía que nos permite orientar en el fondo al paciente y su nivel en el fondo de motilidad a grosso modo, una fracción de eyección o un gasto cardíaco que también nos permite orientarnos. Si no tenemos acceso a eso, mencionar en el fondo los conflictos respecto al tema propiamente tal. En otros sistemas como gastroenterológico, mencionar si el paciente cómo está el hábito intestinal, cómo está la tolerancia oral, si existe algún tipo de disfagia o no, si existe algún tipo de diarrea o no, si el cuadro presenta algún tipo de dolor abdominal o no y secundario a qué tipo. A mencionar en el fondo si el paciente es quirúrgico, obviamente un plan quirúrgico nos permite orientar también si el paciente pudiese estar cursando con un cuadro de abdomen agudo o no, y cuál va a ser la conducta a seguir. Se va a realizar una espera, un enfriamiento del cuadro con una posterior resolución quirúrgica o simplemente se va a llevar a pabellón prontamente. Todo esto hay que mencionarlo para saber cuál es la línea de pensamiento. Muchas veces a nivel quirúrgico vamos a tener en el fondo apoyo de imágenes para saber si existe alguna complicación. Por ejemplo, mencionar en el fondo un escáner si es que siente el paciente algún tipo de apendicitis aguda, entre otras cosas. Por eso también es importante mencionarlo en los planes para saber cuáles van a ser las líneas de pensamiento respecto al nivel quirúrgico. Otros sistemas como reumatológico, oncológico, va a depender del paciente propiamente tal. Y no es necesario todas las veces mencionarlo a menos que se encuentre realmente afectado. Sin embargo, a nivel metabólico hay que sí mencionar en el fondo si el paciente está cursando con hipoglicemia, no está cursando con hipoglicemia, está cursando con hiperglicemias. Hay necesidad de traslape desde metformina a un tratamiento con insulina durante la hospitalización. ¿Cómo está la ingesta? Cómo se encuentra el paciente respecto a sus presiones arteriales, cómo se encuentra en el fondo respecto a sus frecuencias cardíacas, pensando en insuficiencias suprarrenales agudas. Todo esto hay que mencionarlo propiamente tal si es necesario complementar algún otro estudio o no. Si no hay mayor conflicto, paciente cursando con un régimen oral bien tolerado, sin conflicto, con control glicémico seriado, con refuerzo de insulina de ser necesario. Fin.
no es necesario mencionar algún otro punto. Como nos damos cuenta, los planes propiamente tal son complejos porque son líneas de pensamiento. Entonces vamos a tener que saber qué hacer frente a distintos tipos de pacientes. No nos va a llegar siempre la misma patología y lamentablemente una de las cosas que pasó con el COVID es que todo se había vuelto COVID, dejando de lado muchas veces las patologías crónicas de los pacientes, que sí o sí vemos una segunda ola de patologías no infecciosas, insuficiencias cardíacas descompensadas, cuadros abdominales, cuadros cardiológicos, etcétera, donde hoy en día en el fondo nos vemos enfrentados a todo lo que antiguamente ya estábamos viendo. Por eso es importante en el fondo saber cómo plantear los planes. No es una cosa de simplemente colocar indicaciones, sino una línea de pensamiento. Siempre es importante mencionarlo para saber en el fondo que algún colega pueda continuar con el manejo. Quédate con nosotros. No te olvides dejar tus comentarios. Ante cualquier duda puedes escribirme. Deja tu like y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos pronto. Que estés muy bien.